Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Cuando nosotros hablamos de David y escuchamos del nombre de David, siempre se nos viene a la mente Goliat. Se nos viene a la mente aquel rey, gloria a Jesús, aleluya. Y fíjese, iglesia, que cuando David comienza a ejercer por el cual Dios lo trajo a esta tierra, mucha gente se admiró cuando David venció a Goliat. Y esa es una historia que todos hemos contado o hemos escuchado alguna vez. Pero hay algo que ocurre después también, que es que después de esa victoria que este hombre tuvo, mucha gente lo admiró. Pero hubo también mucha gente que al él recibir admiración, también él recibió envidia. También hubo gente que se levantó en celos en contra de él. Hubo un hombre que lo admiraba y dijo: wow, David, gloria a Dios, tú mataste a ese gigante. Pero 2 días después quería matarlo. La Biblia dice que cuando David se empezó a levantar, las mujeres gritaban: allá viene David, el que mata a 10,000. Y empezaban a gritar y decían: Saúl mató a 1,000, pero David mató a 10,000. Y Saúl agarra un enojo en contra de David, iglesia. Y yo me pregunto, y yo decía: wow, pero David decía: pero brother, ¿por qué tú te molestas conmigo si yo no estoy diciendo nada? Quien estaba diciendo cosas grandes sobre David era la gente. Pero Saúl se agarra en contra de David si él no le había hecho nada. Era la gente que hablaba de él. Qué duro es cuando tú escuchas algo de alguien, que Dios está haciendo algo con esa persona, y en vez de tú alegrarte en eso, más bien entra algo de celo. Dice la Biblia que Saúl le agarró celo, hermano. Yo me imagino a David en esa situación: ¿por qué tú te enojas conmigo? Yo no te he hecho nada a ti. Lo único que yo he hecho es hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué tú te enojas conmigo? Lo único que yo he hecho es hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia relata que cuando estos dos se conocen, dice que el alma de Jonatán queda ligada con la de David. Verso 14 dice que este hombre comienza a hablar con David porque ahora Saúl lo quiere matar. Y David le dice: ayúdame, Jonatán, porque me van a matar. Viene Jonatán y le dice: yo no voy a permitir que eso pase. Escuche, el hijo del rey que quería matar a David le dijo: tranquilo, que a ti no te va a pasar nada. Verso 14 dice: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera. Verso 15: no apartarás tu misericordia de mi casa, le dice Jonatán a David, para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea quitado. Jonatán hace un pacto, iglesia, con David, y le dice: mira, yo solo te pido una cosa, es que tú cuando reines, porque imagínense que Jonatán tenía más fe en David que su propio padre, que era el rey. Y Jonatán le dice: mira, yo solamente te pido una cosa, y es que cuando tú seas rey, cuando Dios te levante, cuando Dios te haga algo de ti, no te olvides de mí ni de mi casa. Jonatán le pide a David que tenga misericordia de su casa. Mire dónde, en el capítulo 20 y en el verso 16 dice lo siguiente: y así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo: requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David y de la casa de David. Verso 17: y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba
como a sí mismo. Jonatán hace un pacto con este hombre sin saber lo que venía para David todavía. Humanamente hablando, tal vez David dice: oye, yo hubiera muerto en esa situación. Pero había un pacto que estos hombres hicieron, que ligaron sus almas. Usted está aquí en esta mañana porque hay algo que Dios ha visto en usted que la gente no ha visto. Y hoy viene Dios a recordarle que hay un pacto con usted también. La Biblia dice de que cuando este hombre viene y escucha esto, David le dice: ok, así será. Pero ¿qué pasa aquí? La Biblia relata que David después huye, empieza a eliminar Saúl y Jonatán muere, hermano. Y yo quiero llevarlo aquí al centro de todo esto en 2 de Samuel capítulo 4 verso 4. Mire lo que dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza, la que lo cuidaba, le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Yo sé que muchos de nosotros tal vez esta historia la hemos escuchado por el canto: el rey te mandó a llamar. Pero fíjese que aquel hombre que hizo pacto con David habla que tenía un hijo que tenía un problema. Que tenía un problema, pero la gente lo cuidaba. Él estaba en el palacio, iglesia. Yo quiero que usted se haga esta idea. Él estaba en el palacio siendo cuidado. Y cuando se escuchó la noticia de que los padres habían muerto, que el abuelo había muerto, ocurre aquí algo, y es que aquella persona que lo cuidaba tuvo tanto miedo que lo agarró mal. Lo descuidó y se cayó. ¿Cuántos de nosotros llegamos el día de hoy aquí, tal vez golpeado por el mundo, tal vez golpeado por algún ministerio, por algún líder, por alguna iglesia? ¿Cuántos de nosotros hemos llegado aquí cuando la persona que nos tenía que cuidar, en vez de cuidarnos, nos dejó caer? ¿Cuántos hemos llegado aquí que la persona que tenía que estar a nuestro lado ayudándonos para cuidarnos, para que nada nos pase, más bien nos dejó caer? Y comenzó una vida frustrada a nosotros porque llegó la caída a nuestra vida. Muchos de los que estamos aquí el día de hoy, Dios los trajo para recordarte que aunque haya habido una caída, aunque haya habido problemas, proceso, Dios todavía tiene un pacto sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Porque es tiempo de tomar tu lugar. Es tiempo de volver a casa. Yo me gozaba porque yo decía: Espíritu Santo, y mire, Dios cambió hasta las alabanzas del día de hoy. Y dice la Biblia que tenía este hijo que era lisiado, Mefiboset. Pero ¿qué ocurre aquí? Yo quiero leer en este verso, 2 de Samuel capítulo 9 verso 12, y dice que Mefiboset tenía un hijo pequeño. Escuche, a este hombre le ocurrió esto malo, pero su vida siguió, así como la suya y la mía. A veces las caídas ocurren en nuestra vida, iglesia, pero hay que seguir viviendo. La vida de este hombre siguió, pero este hombre tenía sangre de reino. Él era parte de la herencia de un rey. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes sangre por dentro? Hay algo por dentro de ti que es algo sacerdotal, pero la parte exterior tuya no parece que sea de ahí. ¿Qué pasa cuando hay una sangre real que corre por tus venas, pero tu situación y tu caída te llevó para el lugar equivocado? Y te llevó a una ciudad donde en vez de que fluya leche y miel, más bien estás en problemas todo el tiempo. Estás en miseria. Y lo llevaron a una ciudad donde representa literalmente eso, miseria. ¿Cómo es que el hijo de un príncipe estaba ahora aguantando hambre?
¿Cómo es que hay gente aquí el día de hoy que Dios le escogió para cosas grandes y se ha alejado más bien? Se ha ido para un lugar donde Dios no te ha llevado, pero que la caída por culpa de alguien que no te cuidó, tal vez tú te decepcionaste y te fuiste. Pero hoy vengo a recordarte de que tienes que volver a tu lugar. La Biblia dice que Mefibosé tenía un hijo pequeño que se llamaba Micaía. Y yo me hacía mientras escribía todo esto, yo me hacía esta idea. Yo decía, oye, mira, el que este tipo haya sido paralítico, que haya tenido problemas en los pies, no le impidió tener su familia. Él tuvo su hijo. Porque aún en tu defecto, Dios sigue cumpliendo la promesa, aunque tú no la veas. Tal vez cuando él se cayó a los 5 años, él pensaba, hasta aquí llegó mi vida, yo de esta no salgo más. Pero los planes de Dios, dice la Biblia, que son para bien y no para mal. Y él tal vez no lo miraba de esta forma y empezó tal vez a maldecir su vida y decir, ¿yo para qué nací? Yo nací en una casa sacerdotal, en un palacio, y mira dónde estoy en estos momentos. ¿Cuántos de nosotros no estábamos bien en Cristo? Pero algo sucedió y te empezaste a alejar. Y yo me imagino Mefibosé, y su hijo creció. Y yo me imagino que este hombre, el hijo, miró a su padre. En mi país, Honduras, hay muchos que no pueden tener una silla de ruedas porque es muy costosa. ¿Sabe qué hacen muchos de ellos? Se hacen como un carrito con unas llantas y ellos andan con eso arrastrándose. Yo me imagino en estos tiempos que Micaía miraba a su padre y lo miraba que era lisiado de los pies. Y tal vez Micaía miraba a los otros padres de los otros hijos que salían a jugar fútbol afuera con ellos. Pero Mefibosé no podía salir con su hijo porque tenía problemas. Imagínense a Micaía preguntándole una vez al padre, diciendo, oye, ¿por qué nosotros no tenemos ni de qué comer? Pero a mí me contaron de que tú viviste en un palacio un día. Imagínense esta historia de este hombre diciéndole a su padre, oye, ¿cómo es que tú me dices a mí que tú eras hijo de un príncipe? Y ayer no comimos en la noche porque no teníamos que comer. ¿Cómo tú me dices a mí que había gente que te servía en un palacio y ahora aquí nadie nos ayuda? ¿Cómo es que tú me dices a mí de que tú hacías tantas cosas y que había gente que venía en caballo y te levantaba y ahora tú no me tienes que dar ni para un plato de arroz con frijoles? ¿Cómo es que tú me dices que tú vivías tan bien antes y ahora qué está pasando? Y yo vengo a hablar con un grupo de personas, amada iglesia, esta mañana, que también fueron parte de la casa sacerdotal, que por dentro de ellos caminan con una sangre que Dios los escogió tal vez para hacer grandes cosas. Vengo a hablar con evangelistas, con pastores, con profetas que un día también corrió sangre por sus venas, que un día alabaron a Dios aquí, que profetizaron, que cantaron. Pero tal vez hubo una caída y te llevó lejos del palacio. Es hora de volver a tu lugar. Vengo a hablar con hombres y mujeres que están cansadas de su situación. Micaías le preguntaba al papá, ¿cómo es que tú me dices a mí que tú eras hijo de un rey? Y mira ahora dónde tú estás. Pero llegó el tiempo. Yo me imagino a Mefibosé hablando con su hijo, diciéndole, mira, es que, contándole la historia y diciéndole, es que mira, un día tu abuelo murió, mi papá murió y tuve que salir corriendo de ahí porque temí por mi vida también. ¿Por qué tú saliste del lugar donde Dios te puso? Porque hubo alguien tal vez que te dañó. Hay personas que no nos damos cuenta, iglesia, de que a veces los procesos que pasan en nuestra vida no es para matarnos, es para hacernos más fuertes en Dios.
Mefibosé no sabía qué es lo que iba a pasar con él, porque él vivía como un mendigo, pero tenía sangre de rey. Muchos aquí corre por sus venas ese llamado de Dios. Muchos que antes cantaban que dejaron de cantar. Muchos que antes predicaban que dejaron de predicar, porque tal vez le dieron la noticia que su padre murió, su abuelo murió, y dejaron de servirle a Dios. Vengo a recordarte hoy de que hay algo que Dios quiere hacer con tu casa. La Biblia dice que usted tal vez le dijo a su hijo: mira, es cierto, mi niño, es cierto que la estamos viendo muy mal en estos momentos, pero yo también quiero recordarte algo, y es que hay algo que Dios tiene que hacer con nosotros, porque Dios no se puede quedar con eso. Hay algo que yo tengo dentro de mí, que es una sangre, un apellido que va a hacer que yo regrese al lugar de donde yo era. ¿Cuándo va a ser? Yo no sé, pero yo quiero creer que puede ser hoy. Y Mefibosé y me caí ahí un día, porque Mefibosé no sabía que había un pacto que nosotros habíamos leído anteriormente. ¿Cuántos de nosotros en nuestra vida no sabemos lo que Dios había prometido para ti? Y tú creíste que esto se había acabado, y esto no se ha acabado. Hoy viene Dios a recordarte que Él escribió algo para tu casa. Él escribió algo para tus hijos. Él escribió algo para tu ministerio, y es tiempo de levantarse una vez más y tomar el lugar que te pertenece. Muchos de aquí vuelven. Hoy vuelvo. Y esto no lo describe la Biblia, pero yo me lo imagino, porque yo me meto en la historia. Imagínense a Micaía un día ahí afuera jugando, y llegó un caballo sacerdotal, un caballo imperial con unos guardias. Imagínense este niño ver eso. Decía: espérate, se parece a lo que mi padre me decía. Se parece a lo que mi padre hablaba, de que lo que le servían allá en un palacio. Y llegaron unos hombres preguntando por Mefibosé. Hoy Dios viene a preguntar por ti en esta mañana, y te dice: ¿dónde has estado tú, que te ando buscando? Te vengo a buscar una vez más, porque yo sé que por una caída, por años has estado metido en un lugar donde no tenías que estar. Pero yo vengo a recordarte algo que hicieron tus padres, algo que hizo tu padre, y tu padre es Dios. Y Dios puso una promesa y dijo que tú no ibas a morir con la pandemia. Él dijo que no te iba a matar ninguna gripe. Él dijo que el problema, aunque estaba en casa, no te iba a tomar. Para muchos la esperanza se fue, pero hoy la esperanza vuelve a casa, porque había una promesa, dice la Biblia. Y en el verso, aleluya, número 9:7 dice: y le dijo David cuando se presentó, porque David llega y lo manda a llamar a Mefibosé y le dice: vuelve a casa, vuelve de nuevo a casa. ¿Por qué? Porque le dice: es que yo tengo algo para ti. ¿De qué tú estás hablando? Yo estoy condenado a morir aquí. No, hay algo que tu padre hizo que tú no sabías. Y los guardias llevan a Mefibosé a la casa, al palacio, y se encuentra con David. Segundo de Samuel 9:7 dice: y le dijo David a él: no tengas miedo, porque yo a la verdad haré contigo misericordia, por amor a Jonatán tu padre. David le dice: tú no sabías esto, pero tú al llegar a Oasis de Amor el día de hoy, solo venía yo a recordarte de que tus padres hicieron algo y un pacto por ti, y por eso es que tú no estás muerto el día de hoy. Dios está aquí.
Yo vengo a recordarle a un par de personas que sus padres tienen un pacto con ustedes, y es por eso que ustedes todavía siguen vivos. Porque fuiste y sos casa sacerdotal. Aquí hay gente que Dios, sus padres han servido en una iglesia, y el pacto que han tenido sus padres es lo que los mantiene vivos. Gracias, Espíritu Santo. Él está aquí. Tú sabes que Dios te está hablando, brother, porque yo te voy a llamar ahorita y tú lo sabes muy bien que Dios ya está hablando contigo. Porque hay un pacto con tus padres. Gracias, Jesús. Dice la Biblia que David le dijo a él: mira, yo voy a hacer misericordia contigo porque hay un pacto. Hay muchos de los que están aquí que Dios hizo un pacto, tal vez no con ustedes, pero con sus padres. Y hoy ese pacto sigue vivo porque tienes que volver a tu lugar. Y esto es lo impresionante, porque Jonatán pensaba que lo iba a matar David, y no, lo llamó para devolverle lo que era de él. Hoy Dios te llama una vez más para devolverte lo que es tuyo. Esta mañana el Señor está aquí. Te quiere devolver lo que es tuyo, porque es tiempo de volver a tu lugar. Gracias, Espíritu Santo. Siento a Dios. Dios está aquí, hermano. Yo no sé tu nombre, brother. El de la camisa, el de la jacket negra, el que está atrás de ti, brother, Adán. El que está atrás de ti, él, sí. Ven acá. Ven. Gracias, Espíritu Santo. Fíjate ahí. No te conozco a ti, para nada. Pero tú no estás aquí por casualidad, bro. Yo veo la bandera de mi país. Veo la bandera de mi país. Y yo acabo de decir de que la casa sacerdotal de este hombre era lo que lo mantenía vivo, porque el papá había hecho un pacto. Tú vienes de casa sacerdotal. Tus padres son sacerdotes. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? No, es que Dios te conoce a ti. Tú eres hijo de promesa. Tú no estás aquí por casualidad, mi hermano. Hay un pacto y Dios me dice: recuérdale a él de que ese pacto lo hizo un hombre llamado Arcelio. Recuérdale a él que Arcelio es un pastor y tú eres hijo de pastor. Es tiempo que Mefiboset se encuentre con el pacto que su padre hizo. ¿Tu padre es pastor? Sí, ¿verdad que sí? Claro que sí. Porque Dios te está llamando una vez más. Es tiempo de tomar tu lugar. Vuelve a casa hoy, porque el pacto que Dios hizo con tu casa está vigente. Tú estás vivo aquí porque hay un pacto con tus padres.
mensaje, yo no sabía que él iba a venir hoy, pero Dios trae este mensaje desde ya tiempo, porque quería tratar con él.